Muchas gracias, Alejandro. Quiero agradecer en especial al doctor Luis Fernández por la invitación para esta sesión mensual y felicitarlo por el congreso que tuvimos la oportunidad de estar el mes pasado en Querétaro. Creo que fue una gran experiencia y pedimos que se recorriera un poquito la sesión mensual precisamente porque todos veníamos frescos del congreso. Traté de buscar un tema que no hayamos tocado durante este congreso y algo que creo que pueda ser relevante para nosotros en nuestra práctica pues, nacional. Vamos a hablar sobre la reparación laparoscópica tradicional, conocida por sus siglas como IPOM. La idea, voy a tratar de describir históricamente de dónde venimos, en dónde estamos y si es posible hacia dónde vamos en relación con este tipo de reparaciones. No tengo ningún conflicto de interés, pero sí quisiera declarar que en el último año y medio, 2 años, estoy haciendo significativamente menos IPOM y significativamente más reparaciones extraperitoneales de mínima invasión, y voy a tratar de explicarles mi razonamiento detrás de esta toma de decisiones. Esta frase de uno de mis mentores, el doctor Patricio Santillán Doherty, dice que el que ha terminado de cambiar, ha terminado. Y simboliza de alguna manera nuestra vocación como profesionales de la salud y nuestro compromiso con siempre estar buscando cuál es la mejor opción de tratamiento para el padecimiento de nuestros pacientes. Yo fui su pasante en investigación quirúrgica por ahí del 2010, y si miramos atrás, en el 2010 esto era la mejor tecnología a la que podíamos acceder en telecomunicaciones, y nos era difícil imaginar que el futuro se iba a ver diferente. Y de igual manera, si leíamos papers sobre cirugía de hernias, así se veía lo que estábamos discutiendo en ese momento, ¿no? Mallas de PTFE, fijación con tacres permanentes metálicos, y probablemente esto fue una muy buena respuesta en aquel momento, pero ¿qué nos puede aportar este tipo de reparaciones en la actualidad? Y trataremos de analizar este proceso. A la vez, también es nuestra responsabilidad seguir las tendencias y mantenernos actualizados, pero analizar críticamente los resultados y qué tanto pueden aplicarse para nuestros pacientes. Este artículo, que creo que todos debemos de tener en nuestra biblioteca, es el Consenso Internacional sobre los planos que se pueden utilizar para una reparación de hernias de pared abdominal. Hay muchos planos, pero hay muchos más sinónimos porque todo el mundo le quiere poner su nombre o su toque a estas cosas, pero al final del día este artículo lo que busca es un consenso en relación con la aponeurosis, el tejido celular subcutáneo, el músculo y el peritoneo, cómo debe de llamarse de forma estandarizada cada uno de estos planos. Y lo primero que vamos a dejar claro es que este tipo de reparación, que si la buscan en la literatura antes del 2015, 2016, lo más frecuente era que se llamara reparación laparoscópica de hernia ventral o LVRH, y en la actualidad lo vamos a encontrar más frecuentemente como IPOM, y vamos a tratar de desmenuzar el origen de estas siglas, pero el común denominador es que es una malla que va dentro del peritoneo y que depende de una fijación transabdominal para su durabilidad. Ahora, el origen del nombre, el doctor Fitzgibbons en la Universidad de Creighton, en su ensayo clínico pues histórico sobre reparaciones inguinales de hernias, tenemos 3 grupos: el abordaje transabdominal, el abordaje extraperitoneal, que originalmente se llamaba TEPA, y el abordaje intraperitoneal, que es una técnica que cayó en desuso, pero que todavía pudiésemos utilizar de rescate en ocasiones. Todos estamos familiarizados con el concepto de TAPP, o TAP, transabdominal para la región inguinal, el concepto del TEP, hacer un abordaje completamente extraperitoneal. Insisto, esto es para hernias inguinales, estamos nada más analizando el origen, y el concepto de un parche inguinal con fijación, que esto ahorita lo podemos ver y nos causará escozor ver este tipo de reparaciones, pero bueno, fue una reparación que originalmente se exploró y que ahora en muy contadas ocasiones se puede utilizar como rescate en ciertos escenarios. Ahora, este acrónimo fue evolucionando. De hecho, hay un artículo en relación con este acrónimo publicado por el doctor Muisoms de Bélgica, y bueno, el primer uso de quien describió originalmente la técnica de reparación de hernias ventrales, el doctor Karl Leblanc,
le llamó IPOP, como parche intraperitoneal. Después esto fue evolucionando y alguien le llamó intraperitoneal onlay mesh, y sabemos que onlay se refiere a una malla que está colocada por arriba de la aponeurosis, por detrás del celular subcutáneo. Entonces, IPOM, que fue el término que más se quedó en la literatura, en realidad es un concepto erróneo. El concepto que más van a encontrar si buscan en PubMed va a ser LVHR, que fue el término aparentemente usado por Henningford por primera ocasión en estos grandes estudios comparativos, y recientemente nuestro amigo Sean Orenstein propuso que le llamemos de la manera apropiada, porque es una malla underlay y por lo tanto probablemente IPOM sea un concepto más apropiado. Ahora, quienes me conocen saben que las discusiones de semántica no son lo que más importa, lo que importa son los resultados para los pacientes, y voy a tratar de darme a la idea, de darme a la tarea de responder esta información. Así como con nuestros teléfonos existe la versión normal y la versión Plus, también en este tipo de cirugía van a encontrar en la literatura que el concepto de IPOM Plus implica no poner nada más un parche, un puente intraperitoneal, sino lograr un cierre, una reaproximación del defecto herniario, más añadir un reforzamiento protésico con una malla apropiada para uso intraabdominal. Entonces, vamos a encontrar la literatura un poco más moderna como IPOM Plus o cierre del defecto a este concepto, y es el que me voy a tratar de enfocar. ¿Cuáles son los objetivos modernos en cirugía de hernia que constantemente vamos a encontrar en todos los foros? Y desde mi filosofía personal, lo más importante es que si vamos a hacer una reparación, sea una reparación duradera y definitiva. Mi segunda prioridad, muy cercana a esta, es que sea una reparación en la que disminuyamos las posibilidades de complicaciones locales o sistémicas, y esto en la medida de lo posible, si se puede, con un abordaje mínimamente invasivo, y que nuestra reparación tenga un impacto positivo en la calidad de vida. Hay dos elementos significativos: uno, una recuperación abreviada, y dos, que tengamos un paciente con restauración de su anatomía normal, de su anatomía nativa, para que tenga una fisiología intacta, y de aquí la importancia del cierre del defecto, o de lo que llamábamos ahorita el concepto de IPOM Plus. Ahora, las indicaciones son muy relevantes. Todos aprendimos durante nuestro entrenamiento una o dos formas habituales de reparar las hernias, y este es un gran caso de cómo se hace una mala prescripción y una mala toma de decisiones. Este es un hombre en sus 60s con obesidad mórbida, que llegó con cardiopatía isquémica crónica, no un episodio agudo de infarto, a un hospital. Le hicieron la valoración, lo metieron a un cateterismo, le pusieron 2 stents medicados, y le hicieron, a los 2 días le encontraron que tenía piedras en la vesícula, completamente asintomático, y una hernia umbilical que desconozco la magnitud del defecto antes de, y le propusieron hacer una cirugía, y así lo pusieron en la nota: cirugía de un solo puerto para colecistectomía. Por aquí tenía un drenaje, y esto es descamación de la piel por el uso de apósitos, y le hicieron una reparación de su hernia umbilical con cierre del defecto y además una malla onlay. No inesperado en un paciente con varios factores de riesgo: obesidad, cirugía limpia contaminada, en un paciente no optimizado. El paciente desarrolló una complicación local del sitio quirúrgico, una infección del sitio quirúrgico, y a este paciente, cuando nos llegó, pues lo tuvimos que abrir la herida y tenerlo con curaciones y eventualmente con un VAC, hasta eventualmente la resolución. Creo que tuvo un buen resultado porque pudo terminar en explante de la malla, en una hernia más grande. Ya veremos en qué termina el caso, pero la prescripción de nuestro tipo de abordaje es fundamental para los resultados. Entonces, ¿cuáles son mis indicaciones personales para un paciente que vaya a IPOM? Cuando preferimos que el abordaje sea por mínima invasión, y aquí pongo 2 cruces, o sea, una indicación fuerte, cuando hay un mayor riesgo de morbilidad local o sistémica, cuando deseamos una recuperación abreviada, o cuando queremos un mejor resultado estético. Y la pregunta sería entonces, ¿en quién no queremos un abordaje mínimamente invasivo? ¿No? Entonces, frecuentemente mi mente hace el ejercicio a la inversa. ¿Quién se beneficia más de un abordaje abierto y por qué? Las indicaciones son muy puntuales, pero fundamentalmente son pacientes con abdómenes muy hostiles, en quienes anticipamos una adherenciolisis extensa,
pacientes en quienes se anticipa un caso contaminado, en quienes tenemos que hacer mucho trabajo con el tejido blando, con la piel y con el tejido celular subcutáneo, que se anticipa a lo mejor una abdominoplastía vertical o transversa, y en pacientes con defectos muy grandes, más allá de 18 centímetros, en quienes no tenemos opciones mínimamente invasivas útiles a pesar de prehabilitación. Ahora, ya hablando en específico, defectos de la línea media, defectos primarios o incisionales de entre 2 y 6 centímetros. ¿De dónde saco este número de 6 centímetros? No se lo van a encontrar como un corte duro en la literatura. Sin embargo, tenemos un estudio publicado en Cadáveres en el que vimos cuánto avance se podría lograr sin la necesidad de una liberación miofacial en el cierre de una laparotomía primaria o en un defecto herniario por transposición de la información, y pareciera que 6 centímetros es el número mágico. Entonces, si tenemos un paciente con una hernia de más de 6 centímetros identificada en el preoperatorio, es altamente probable que no podamos cerrar el defecto y por lo tanto que este abordaje no sea suficiente. O nos anticipamos y le ofrecemos algo de adyuvancia, como por ejemplo toxina botulínica, o buscamos adyuvantes durante el procedimiento, como por ejemplo una separación endoscópica de componentes, pero lo más probable es que en 2023 simplemente le ofreceríamos otro tipo de reparación. Ahora, también en pacientes con recurrencias, particularmente después de recurrencias retromusculares, ejemplo, un ripsestopa abierto o un ITEP, probablemente hacer un onlay no sea nuestra mejor opción y una opción mínimamente invasiva intraperitoneal sea muy buena opción para una recurrencia no tan grande, y también, ¿por qué no?, después de una recurrencia de un defecto reparado inicialmente por onlay. En hernias fuera de la línea media, creo que L2 y L3 con los mismos diámetros son los mejores candidatos. Los defectos subtipoideos o muy posteriores tienen la dificultad de que no podemos hacer tanta cobertura lateral con la malla o tanto traslape como quisiéramos, porque nuestros límites superiores con el diafragma y laterales con las estructuras relacionadas con el psoas probablemente nos limiten con este abordaje. Y considero sin duda que después de un abordaje retromuscular, las opciones intraperitoneales existen y pueden ser útiles. No puse aquí, pero es otro tema complejo, completamente diferente, los escenarios de hernias paraestomales, en los cuales sabemos que la reparación tipo Sugar Baker pues, puede jugar un papel importante en varios de nuestros pacientes. Ahora, ¿qué otras opciones tenemos? En general, hay varias opciones por mínima invasión y voy a tratar de describir a grandes rasgos ventajas y desventajas, y estoy seguro que muchos de ustedes están familiarizados con algunas de ellas, muchos de ustedes las realizarán, pero sabemos que existe el abordaje transabdominal preperitoneal o el llamado TAP. Es una cirugía que emula los principios del TAP para hernia inguinal. Sin embargo, mantener el plano preperitoneal sin crear orificios, sin crear fenestras, es bastante complejo y ha sido una cirugía poco reproducible sin el robot. De hecho, las pocas series que van a encontrar en la literatura, con más allá de algunos cuantos pacientes, están realizadas mediante cirugía robótica. La otra opción es el TARUP, que emula los principios de un ripsestopa, pero de forma transabdominal. Se entra a la cavidad abdominal, se accede al espacio retrorectal de un lado, se hace el crossover y se hace un cierre del defecto con colocación de malla. Sin embargo, yo hasta la fecha no he visto a alguien que lo haga consistentemente por vía laparoscópica, y la mayoría de las personas que lo hacen con cirugía robótica. Entonces, estas son limitaciones para los primeros dos abordajes. Todos estamos familiarizados con el concepto del abordaje ITEP, que es fundamentalmente una reparación retromuscular casi totalmente extraperitoneal. Se puede hacer sin lugar a dudas por laparoscopía. Hay algunas personas en el mundo que lo hacen de forma consistente y reproducible con gran calidad y gran resultados. La mayoría de los que lo han podido adoptar lo hacen mediante el uso de la plataforma robótica. Sin embargo, esta probablemente sea la opción con la que más vamos a compararnos y con la que más la evidencia va a competir durante los próximos años cuando se compara con el iPhone. Indicaciones mías. Estos son casos reales del 2023 en los cuales hemos realizado iPhone. Este es un paciente en sus 50s, obeso, se fumaba 2 cajas de cigarros al día cuando lo conocí,
Él llegó con esta hernia umbilical primaria sin antecedente de reparaciones. Como pueden ver, tiene al menos un índice de masa corporal de 46, 47, si mal no recuerdo, y llegó para pedir que lo operáramos con rayo láser. Entonces, después de darle una evaluación extensa y explicarle cuáles eran los planes para prehabilitación, le propusimos que dejara de fumar, que tratara de bajar de peso y que le dábamos entre 4 a 6 semanas para mejorar sus condiciones. Él regresó a las 4 semanas y bajó de 2 cajas al día a un poco menos de una caja. Perdió poco peso, pero los síntomas aumentaron significativamente. El defecto, no tengo la imagen aquí, pero era un defecto de 3 centímetros con mucho epiplón encarcelado y algunos cambios cutáneos. Entonces, en un paciente no preoptimizable y con síntomas significativos, decidimos no quemar todos nuestros cartuchos y le ofrecimos una reparación tipo IPOM. Al paciente lo acabo de ver a 4 semanas de su reparación y tiene un muy buen resultado. Y ahora sí va mejorando todos sus demás aspectos y probablemente vaya a cirugía bariátrica definitiva en un futuro próximo. Esta es otra paciente real que recientemente por ahí le platiqué a Ricardo. Es una mujer en sus 70s con una hernia epigástrica primaria que se dejó crecer durante los últimos años. Apenas empezó a darle síntomas y podemos ver tanto clínicamente como por imagen que la paciente tiene diástasis y tiene un defecto herniario no tan chico, con una cantidad considerable de epiplón encarcelado. Y lo que teníamos originalmente planeado para ella era una reparación tipo ITEP. Le hicimos una buena valoración preoperatoria, hizo su programa de prehabilitación pulmonar durante 2 semanas y durante el evento quirúrgico estábamos terminando de desarrollar el espacio retromuscular izquierdo en su ITEP y mientras estábamos comenzando el cruce, el crossover, el anestesiólogo nos empezó a insistir en que estaba reteniendo CO2 la paciente, empezó a darle cambios hemodinámicos y en ese momento decidimos abortar el abordaje extraperitoneal. Le hicimos una cirugía que tardó 18 minutos con un IPOM. La paciente en el seguimiento postoperatorio también deberá de tener un poco más de un mes. Está muy contenta y no tuvimos ninguna complicación de la cual lamentarnos. Entonces, este escenario es particular. Puede que entremos con un plan A a la cirugía, pero en nuestra mente siempre tenemos que tener un plan B y un plan C, pensando en la efectividad y en la seguridad de nuestro procedimiento. Entonces, estos son casos reales recientes míos en los que el plan pues ha mutado. Ahora, los aspectos técnicos, muchos de ustedes ya los conocen, yo les voy a tratar de enfatizar en lo que yo considero que es relevante. Esta es una frase que Cristiano Ronaldo evidentemente nunca dijo, pero creo que es fundamental que aprendamos a cerrar defectos y a poner una malla no cubierta siempre. Voy a darles mi razonamiento para cerrar el defecto más adelante, pero por ahí he escuchado a alguna persona decir que se pueden poner mallas no cubiertas sintéticas dentro del abdomen y esto es falso. Las posibilidades de una complicación catastrófica son muy altas y nos quedaríamos en un escenario de un paciente con complicaciones pues devastadoras viscerales. Siempre si van a poner una malla dentro del peritoneo hay que utilizar mallas apropiadas, esto es mallas cubiertas o sintéticas lentamente reabsorbibles como las que tenemos en años recientes. Desde la perspectiva técnica, siempre se debe hacer bajo anestesia general. Por favor, si alguien tiene la costumbre de hacer algunos casos de cirugía laparoscópica con anestesia regional, por favor, no es la cirugía para hacerla con anestesia regional, debe hacerse con el paciente bien anestesiado, bien relajado y bien monitorizado desde la perspectiva del CO2. El uso de sonda de Foley habitualmente no la utilizamos a menos de que sea un defecto bajo de la línea media, que tengamos que considerar hacer una disección preperitoneal para bajar la vejiga y poder hacer el cierre del defecto y una buena fijación de nuestra malla. Siempre los vasos deben de estar en aducción porque vamos a estar en posiciones dinámicas alrededor del paciente y hay que preparar el abdomen de una forma amplia y con trócares laterales. Estas son imágenes de cuando hice mi entrenamiento de cómo hacíamos las cosas allá. Uno de los lugares en donde yo ya no utilizo este tipo de envoltorios con isodine es en mi práctica actual, pero hay escenarios en los que lo seguimos utilizando. Y la preparación, esta es nuestra preparación que utilizamos habitualmente para casos robóticos. Lo pueden encontrar en el libro de cirugía de hernia del doctor Novitsky, que la segunda edición está por salir y que volvimos a hacer el capítulo de reparación intraperitoneal o IPOM.
y queremos tener al paciente con flexión que separe la distancia entre la espina ilíaca anterosuperior y el borde costal, de manera de que maximicemos nuestro espacio para poder colocar nuestros trocars de trabajo. Si tenemos un defecto de la línea media, habitualmente mi práctica será poner un trocar óptico aproximadamente a la altura del punto de Palmer. Si no tenemos un abdomen hostil en esta zona, se puede considerar utilizar un acceso con aguja de Veres, y si no, un trocar óptico será la manera más segura. Una vez que logramos insuflar y verificamos que no hay adherencias en el hemiabdomen izquierdo, que es donde habitualmente entramos, vamos a colocar un trocar 3 centímetros superior y 3 centímetros medial a la espina ilíaca anterosuperior, y equidistante a los dos anteriores y un poquito más posterior vamos a colocar un tercer trocar, que habitualmente este será mi trocar de 12 milímetros para introducir la malla, mientras que estos dos serán trocares de 5 milímetros. En el capítulo del libro pueden encontrar distintas configuraciones. Yo favorezco esta configuración, y cuando no es posible visualizar bien para fijar con los tacers, podemos poner otro trocar de 5 milímetros o 2 para podernos ver desde este lado con la cámara y desde este lado colocar los tacers contralaterales y disminuir nuestro riesgo de recurrencia. En International Hernia Collaboration podemos ver algunas fotos de recurrencias en las cuales toda la malla está desplazada de este lado, y es probablemente por este sesgo de visión cuando estamos trabajando solamente de un lado del abdomen. Para la mayoría de los defectos pequeños a medianos se puede hacer con trócares solamente de un lado. Esta configuración que tenemos en el capítulo del libro ya no la sugerimos, en la cual utilizamos un solo trocar de 12 por encima del defecto del sitio donde trabajábamos, con la idea de que la malla lo iba a cubrir. Sin embargo, el riesgo de que haya una complicación del sitio quirúrgico y tengamos la malla en contacto con este sitio quirúrgico existe, y por lo tanto nos inclinamos más por el abordaje de la izquierda. Ahora, paso número 2. Ya estamos adentro del abdomen y vamos a necesitar reducir contenido y vamos a necesitar hacer algo de lisis y adherencias. La mayor parte del contenido se puede reducir con compresión externa con su mano contralateral, o si tienen un ayudante hábil y que entienda los conceptos básicos de cirugía de hernia y puede hacer compresión, mientras ustedes utilizan dos instrumentos romos con su mano izquierda y derecha. Por el contrario, si tienen adherencias, se prefiere utilizar disección cortante y evitar el uso de energía monopolar o energía avanzada, porque sabemos por las primeras series de cirugía de reparación laparoscópica de hernias ventrales que la complicación más catastrófica son las lesiones viscerales advertidas o inadvertidas, e incluso las termales tardías, las térmicas tardías. Entonces, yo solamente utilizo energía avanzada, llámese LigaSure, cuando ya estoy visualizando el epiplón firmemente adherido al saco, cuando estoy convencido de que el colon está por debajo de la disección y cuando quiero evitar un sangrado significativo de forma muy puntual. Debo decirles que en los casos que hemos hecho, más de alguna vez nos hemos encontrado con una sorpresa detrás del sitio que estamos disecando, y quiero ser muy enfático, hay que favorecer el uso de disección Roma, de tracción, de utilizar nuestra mano contralateral para tratar de reducir el saco y de utilizar tijeras de forma juiciosa. Vamos a ver un video de cómo se hace el proceso de reducción. Este es un defecto evidentemente no tan grande, utilizando, esto es muy satisfactorio como cirujanos, y vamos a utilizar nada más energía de forma muy puntual para los sitios en los que sabemos que no hay exposición a riesgo visceral, y la movilización de otras estructuras del peritoneo, como en este caso el falciforme, nos facilitará la colocación de una malla alrededor del defecto sin que tengamos pliegues ni dobleces. Insisto, estos videos los tengo disponibles del capítulo del libro de cirugía de hernia del Dr. Novitsky, y los tengo a la orden por si alguien los necesita. Paso número 3. Vamos a medir el defecto. Vamos a poner 2 agujas transabdominales para medir los bordes del defecto, y vamos a medir el defecto desde adentro del abdomen. Es importante porque si lo medimos desde afuera se puede sobreestimar el diámetro del defecto por la manera en la que funcionan los ángulos del abdomen. Sin embargo, si ponemos estas 2 agujas y utilizamos una cinta métrica o una cinta umbilical, podemos medir con precisión nuestros diámetros y estimar si tenemos una buena indicación.
Como le comentaba hace rato, si el diámetro transverso del defecto es mayor a 6 centímetros, puede ser que no logremos una reaproximación del defecto y por lo tanto tengamos que pensar en alternativas antes de seguir avanzando con nuestra cirugía. El cierre del defecto, vamos a ver aquí unas imágenes dinámicas. Desde afuera estamos viendo cómo hay marcas cada 2 centímetros a través de la línea del defecto y cada una de estas marcas nos va a decir en dónde vamos a entrar con nuestro pasasuturas. El pasasuturas va a venir cargado con una sutura, habitualmente una sutura permanente del 1. Primero va a pasar por el centro del defecto para poder tomar un poco de saco y plicar el saco con nuestro cierre. Nuestro ayudante o uno mismo puede tomar una pinza de Maryland, regresamos al centro, pasamos contralateral y vamos a tener avances de 1 centímetro de ancho y 1 centímetro de altura respecto del diámetro, bueno, respecto del defecto total. Esto es muy importante, pasar por el centro para poder aplicar el saco. Pasamos 1 centímetro lateral, pasamos 1 centímetro lateral contra lateral y esto vamos a externalizarlo y vamos a dejarlo referido con pinzas de Kelly. Si hacemos estos orificios cada 2 centímetros, eventualmente vamos a tener suficiente cobertura con suturas puntos en cruz para poder cerrar el defecto, eventualmente sin tensión. Podemos ver que aquí se necesitaron 3 de ellos y aquí podemos disminuir el neumoperitoneo si el cierre se hace bajo tensión, pero aquí podemos ver en vivo cómo traccionando podemos cerrar el defecto y vamos a anudarnos como si fuera un zipper. Este paso es importante para otros puntos de sutura transabdominal. Hay que utilizar una pinza de mosquito para retraer la piel para evitar que se queden estos puntos enterrados. Y aquí podemos ver el defecto claramente reaproximado y nuestro falciforme movilizado. El siguiente paso es colocar la malla, para el cierre de defecto hay gente extraordinariamente hábil en la laparoscopía que seguramente puede hacer este cierre de defecto con sutura no absorbible, monofilamento desde adentro del abdomen, tomando muy buenas mordidas de la fascia. Yo les estoy mostrando una técnica reproducible, segura, efectiva y que creo que se adapta a la mayoría de nuestras manos quirúrgicas. Para la colocación de la malla existen sistemas de posicionamiento como este que vamos a ver ahorita y también existen otras técnicas como por ejemplo poner suturas en los bordes de la malla, medir y utilizar un pasasuturas para poder extraer. Lo que queremos aquí es que nuestra malla quede plana. Este sistema de posicionamiento nos permite pues casi hacer trampa y dejar nuestra malla plana contra la pared abdominal y subsecuentemente vamos a fijarlo para utilizar nuestro método de fijación. Se tiene que hacer una fijación circunferencial prácticamente en el borde de la malla cada centímetro. El objetivo de esta fijación no es fijar la malla para integración como tal. Aunque también ayuda, lo que queremos es que nuestros bordes que están recubiertos de la malla no se expongan al revés, no hagan una especie de clamshell y que nuestra parte sintética no recubierta quede en contacto con las vísceras. También queremos utilizarlos cada centímetro para que no vaya a hacerse una hernia interna, emulando como una hernia intraparietal, que pueda generar una catástrofe intraabdominal. De manera que nuestra primera hilera va a ser con esta configuración y ahora vamos a ver el video demostrativo tanto desde afuera como desde adentro de cómo se deben poner los tackers. Por ahí mi hermano Héctor, que lo veo aquí en el auditorio, muchas gracias por estar con nosotros. Nos tocó dar un curso de hernias laparoscópicas para cirujanos y veíamos que este concepto se les dificultaba. Hay que utilizar nuestra mano contralateral para hacer tracción o para hacer un poco de presión sobre la pared abdominal y que el ángulo con el que se dispara nuestro tacker sea un ángulo apropiado. Vamos a ver otra vez. La mano contralateral hace una especie de casita, una especie de conchita que permite que el ángulo con el que entra el tacker sea un ángulo apropiado. No nos sirve un ángulo de más de 45 grados porque entonces vamos a penetrar parcialmente el peritoneo y no vamos a lograr nuestro objetivo. Ahora, hay estudios que demuestran que se puede hacer toda la corona externa y después una corona interna. Mi preferencia es utilizar un poco de sutura de fijación transabdominal. Antes éramos bastante desmedidos y hacíamos 5, 6, 8 puntos de estos. Ahora mi preferencia es hacer 2, máximo 4 suturas transabdominales para disminuir el riesgo de desplazamiento de nuestra malla
y disminuir el riesgo de que esta hernia recurra. Como sabemos, la filosofía cada vez más es a disminuir el uso de fijación transabdominal porque esto puede generar dolor, tanto agudo como crónico en los pacientes, y vamos a analizar el tema del dolor más adelante. Una vez que terminamos esto, nos anudamos, hacemos la inversión de la piel para que no haya estos efectos de piel sumida y terminamos el procedimiento. Repito, esta operación en una hernia no muy compleja, en un abdomen no muy hostil, no debería de tomar más de 30-40 minutos de piel a piel y por lo tanto creo que debe ser parte de nuestro armamentario y ahorita vamos a describir detalles al respecto. Entonces, en resumen, entramos de forma segura, hacemos una reducción del contenido herniario de la forma más segura posible, esto es minimizando el uso de energía, y una vez que identificamos y medimos nuestro defecto, vamos a utilizar un pasasuturas para hacer un cierre progresivo que nos permita reaproximar los bordes de la pared abdominal para restaurar la anatomía nativa del abdomen y también para permitir que la malla tenga una superficie contra la cual integrarse, porque si ponemos un parche en este sitio, todo este espacio central va a ser un espacio adinámico en el cual la malla no se va a integrar y los músculos de la pared abdominal van a estar sin sintonía. Luego vamos a poner una fijación circunferencial y después selectivamente utilizaremos algo de fijación transabdominal, que es uno de los temas criticables de este tipo de reparación. Ahora, el concepto de IPUM Plus, que sigue siendo parte de la discusión en la literatura, nosotros nos dimos a la tarea de analizar casi 800 casos en los que se comparaba el cierre de defecto contra no cierre de defecto. Es un estudio no aleatorizado y al no ser aleatorizado, los pacientes pudieron diferir en ciertas características. Había un poquito más de edad promedio en el grupo de no cierre del defecto, pero eran pacientes un poco más complejos por su índice de masa corporal y por su estatus de tabaquismo en el grupo de cierre de defecto. Y esto es interesante. Normalmente nos decimos que no vamos a operar a los pacientes que están obesos y que no vamos a operar a los pacientes que no dejan de fumar. Pero en el mundo real, y nos lo decía recientemente el doctor Gabriel Arévalo, el paciente va a llegar con síntomas y el paciente va a llegar al área de urgencias y tenemos que buscar un balance entre lo que queremos idealmente y el paciente con el que nos enfrentamos. Entonces, este tipo de abordajes parecieran aplicarse más frecuentemente al paciente con mayor morbilidad del sitio quirúrgico. Entonces, podemos ver aquí en los resultados que los tipos de hernia fueron bastante similares desde la perspectiva de diámetros. El cerrar el defecto no cambió significativamente el tiempo de la cirugía. Sin embargo, la tasa de complicaciones, particularmente seroma, complicaciones del sitio quirúrgico, encontramos que fue significativamente mejor cuando se cerraba el defecto y que a largo plazo la tasa de recurrencias y pseudo recurrencias desde la perspectiva de tomografía. Si ustedes hacen una tomografía, el radiólogo les va a dictar que no hay recurrencia porque él ve diástasis de rectos, pero lo que en realidad está viendo es una malla viéndose en la tomografía eventrada dentro del defecto. Entonces, la tasa de recurrencias fue significativamente menor cuando se cerró el defecto. Ahora, este es un estudio, vamos a ver mucho este nombre de Mike Liang, él se ha metido mucho en este tema, en el que compararon en un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico registrado en el Clinical Trials, 107 pacientes con seguimiento a 2 años, cierre de defecto versus no cierre de defecto, y en sus manos el cierre de defecto mejoró el puntaje de calidad de vida de forma significativa porque ellos argumentan se restaura la anatomía nativa del paciente en lugar de dejar un defecto, un área adinámica en el abdomen. Ahora, si vamos a las guías europeas para el tratamiento de hernias de pared abdominal, vamos a encontrar que cuando no es posible reconstruir la línea alba o el defecto aponeurótico, puede que se necesiten técnicas adicionales. Y se los puse porque es muy importante. Del lado izquierdo van a ver que se requiere el cierre del defecto en IPUM, pero este punto es muy importante. Si ustedes entran y se encuentran con una hernia de 9 centímetros y no le ofrecieron al paciente adyuvancia, como por ejemplo toxina botulínica, y entonces están con mucha tensión o no lo pueden cerrar, estamos condenando al paciente a una mala reparación si se comprometen a un IPUM definitivamente. Si no pueden reaproximar el defecto, les está avisando el caso que tienen que hacer algo diferente.
Si quieren seguir haciendo un IPUM en ese paciente, podrían hacer una separación endoscópica de componentes para disminuir la tensión y tratar de reaproximar el defecto, pero creo que lo más correcto en épocas modernas sería cambiar nuestro planteamiento y ver si el paciente requiere algún tipo de liberación miofacial. Si nuestras manos y nuestra experiencia lo permiten, hacerlo por una técnica por mínima invasión, y si no, no es ningún pecado hacer una muy buena reparación retromuscular abierta que hacer una reparación mínimamente invasiva a medias, que va a recurrir, o peor aún, que nos va a desarrollar una complicación severa de forma temprana. La pregunta que me dio la tarea de resolver hoy: ¿el IPUM está vigente? Y si ustedes buscan la palabra laparoscopic ventral hernia, van a ver una tendencia muy clara. Por ahí de los 90s, cuando Carl LeBlanc empezó a describir esto, hubo cada vez más papers, y por ahí de los 2000 al 2015 fue el tema en boga. Hacer análisis de todas las técnicas, de todas las mallas, de todas las fijaciones, y sobre todo la evidencia de mayor nivel vino en esta época, que fueron los ensayos clínicos controlados y los metaanálisis, comparando la reparación tradicional contra la reparación Reeves estopa abierta, que consideramos el estándar de oro para este escenario durante muchos años. En años recientes tampoco ha sido la excepción, y cada vez vemos más cómo o se retoma el uso de esta técnica para compararla con otras técnicas más modernas, o se analiza su papel en estudios poblacionales. Entonces, vamos a ver mitos y realidades. Primero, comparada con Reeves estopa abierto. Este es un metaanálisis ya de hace 8 años, comparando puros ensayos clínicos aleatorizados de reparación ventral laparoscópica contra Reeves estopa abierto, y los resultados en términos de recurrencia son los mismos. Esto es una operación igual de duradera y efectiva. Número 2. ¿Qué ventajas tiene hacer un abordaje mínimamente invasivo en términos generales? Este metaanálisis, hecho por el doctor Mike Liang y su grupo, dice que la reparación mínimamente invasiva tradicional, o IPUM, disminuye el riesgo de infección del sitio quirúrgico. Sin embargo, y si el doctor Edgar Lozada está por ahí, veremos que todo este resultado está prácticamente condicionado por un ensayo clínico del mismo autor. Entonces sabemos que al menos es equivalente o probablemente sea mejor en términos de infección del sitio quirúrgico cuando se compara con cirugía abierta. Luego, en un metaanálisis muy reciente de reparaciones mínimamente invasivas, incluyendo 11 estudios y 2.320 pacientes, el objetivo primario era comparar cómo le iba cuando la malla estaba intraperitoneal contra una malla extraperitoneal. Y cuando digo extraperitoneal, se podían incluir reparaciones TAPP, se podrían incluir reparaciones retromusculares y todas las variedades que sabemos que en Europa existen de esto. La comparación grupo contra grupo dice que en un seguimiento a mediano o largo plazo, en algunos casos hasta 2 años, no hay diferencias en la tasa de complicaciones del sitio quirúrgico infecciosas, no infecciosas, readmisiones o recurrencias. Y este mismo estudio, aunque no era el objetivo, se dio a la tarea de hacer una comparativa entre ITEP y IPUM, y ocurrió lo mismo. Entonces, si vemos el panorama grande o the big picture, sabemos que la evidencia no ha encontrado diferencias en los resultados duros que habitualmente buscamos como cirujanos de hernias. Luego, hay algunos puntos controversiales, y sabemos que la diástasis es un tema que queremos tratar. Si ustedes se van a las guías dicen: el paciente con diástasis de rectos tiene más riesgo de desarrollar recurrencia que el que no tiene diástasis de rectos. Y el estudio de referencia es es un estudio retrospectivo en el cual se analizaron aproximadamente 300 pacientes, y lo que ellos trataban de investigar era si las suturas absorbibles o no absorbibles, y si el tener diástasis de rectos o no tener diástasis de rectos afectaba las tasas de recurrencia. En el caso del uso en hernias umbilicales. En el caso de suturas absorbibles sin diástasis, la recurrencia al parecer era de más de 50%, ojo, esto es un estudio retrospectivo, contra 11% cuando solamente se utilizaron suturas y el paciente no tenía diástasis de rectos. Algo similar, aunque en proporciones diferentes, se observó cuando se utilizaron suturas no absorbibles. Entonces, a grandes rasgos, las conclusiones de este estudio fue:
cierto, tenemos que tomar en cuenta la diástasis de rectos si nuestro paciente tiene una hernia, porque tener diástasis aumenta el riesgo de recurrencia. Creo que esta información se puede interpretar para dos lados. Y les voy a leer la cita de las guías europeas para la reparación de hernias en sitios atípicos. Sabemos que, y esto es la evidencia, nivel de grado de recomendación bajo, calidad de la evidencia baja, basada en este artículo que les presento, dice, la presencia de diástasis de rectos es un factor de riesgo para recurrencia después de una hernia, después de una reparación con sutura. Por lo tanto, la recomendación no dice tenemos que repararle la diástasis de rectos a los pacientes que tienen hernia y diástasis. La reparación es, sugerimos de forma empírica ponerle una malla al paciente que va a ser sometido a reparación de hernia que además tiene diástasis para disminuir la frecuencia de recurrencia. Sin embargo, esto es una recomendación de evidencia traspolada, un estudio retrospectivo lleva a una conclusión significativa y subsecuentemente se hace una recomendación basada en la experiencia. Y la parte final me parece muy interesante. La reparación de la diástasis de rectos es opcional. Entonces, estrictamente hablando y con la evidencia que tenemos ahorita, sabemos que un defecto herniario de 3 centímetros a nivel umbilical, si el paciente tiene diástasis, tiene más riesgo de recurrir si nada más le ponemos puntadas, o de 2 centímetros. Pero de eso a que haya que repararle toda la diástasis y ponerle una gran malla retromuscular para que su tasa de recurrencia sea menor que en la de un IPOM, todavía no tenemos evidencia. Y si nos queremos apegar a las guías, tanto una reparación retromuscular como una intraperitoneal mínimamente invasivas cumplen con los principios de las sugerencias. Yo sí creo que conforme pasen los años vamos a ver más evidencia apoyando reparaciones más sólidas y más robustas, pero con la información que tenemos ahorita, creo que el argumento de la diástasis debemos de tomarlo con un poco más de mesura. Punto número 2, el dolor. Se van a dar cuenta que este artículo me lo pirateé prepublicación, pero este es el famoso ensayo clínico de Cleveland Clinic de ITEP contra IPOM robótico en el seguimiento a largo plazo, al menos un año de seguimiento aleatorizado, y lo presentaron el año pasado en American Hernia Society. En el puntaje subjetivo de dolor, tanto, bueno, preoperatorio comparándolo con el postoperatorio, una de las preocupaciones que había era si el paciente que va a IPOM se le pone fijación transabdominal penetrante permanente, debe de haber más dolor. Y yo les digo mi respuesta personal, sin duda. Duele más un IPOM en los primeros días. Esto se ha visto ya en algunos estudios observacionales comparativos no aleatorizados. Sin embargo, esto que es de lo mejor que tenemos en nivel de evidencia a largo plazo, dice que los puntajes de dolor parecen ser iguales en el seguimiento a largo plazo en pacientes aleatorizados. Entonces, el argumento del dolor puede que empiece a tambalearse, pero creo que es muy relevante que sigamos analizando el dolor a corto plazo, porque eso es un beneficio tangible para los pacientes. Ahora, el punto que probablemente más incide en nuestra toma de decisiones es, todos hemos visto, este es un paciente mío y este es un video que subió Conrad, en el que siempre nos decimos, caray, ¿por qué ponemos mallas intraabdominales? Sabemos que generan adherencia, sabemos que son sumamente difíciles de retirar y sabemos que en un escenario de recurrencia es un problema extra. Aquí podemos ver los tacres metálicos firmemente adheridos al intestino y no tengo duda que esto puede ocurrir. La pregunta es, este es un artículo que se trata sobre complicaciones viscerales después de reparación de hernia inguinal y aquí van a ver que en hernia inguinal hay más complicaciones viscerales agudas reportadas después de reparación laparoscópica y esto es natural porque está manipulándose el intestino delgado. Esto fue visto en los primeros estudios desde el estudio de veteranos. Por otro lado, tenemos el escenario de Liechtenstein, que es la que menos complicaciones tiene. Y en este estudio pueden ver cómo el cono tiene con más frecuencia complicaciones viscerales, esto es erosión, fístula, adherencias, obstrucción, después de colocarse una reparación tipo cono. No existe un artículo en la literatura que diga que las reparaciones tipo IPOM tienen una gran frecuencia de complicaciones viscerales y aunque no tengo duda de que todos hemos visto adherencias después de entrar a reoperar un paciente, probablemente la magnitud de estos problemas no sea tan significativa como sospechamos, al menos hasta donde nos dice la literatura.
Ojo, voy a insistir en que yo sí prefiero una malla fuera del espacio intraabdominal, pero lo que quiero es tratar de disipar un poquito estos temores y esta aversión a esta reparación, que me parece que es una técnica muy versátil y de alguna manera generalizable. Entonces, mis conclusiones en 2 páginas. El IPOM está vigente, no tengo duda, la evidencia soporta esta conclusión. Es una técnica confiable que ha demostrado ser segura y efectiva 20 años después de casi 30 años después de su descripción original. Es versátil porque podemos atacar hernias primarias, incisionales y fuera de la línea media. Y ofrece las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva, siendo accesible, aunque sí debo reconocer que las mallas y los tacres tienen un costo adicional a lo que habitualmente utilizaríamos en otro tipo de reparaciones, pero no se necesita un robot para hacerla. Y creo que es una cirugía mucho más reproducible que algunas otras alternativas. La curva de aprendizaje es relativamente corta para alguien que tenga los conceptos cognitivos y algunas habilidades laparoscópicas bien dominadas. Y siempre hay que cerrar el defecto. Y yo propongo que le llamemos IPOM menos. Ya lo había dicho el doctor Orenstein, cuando no se cierra el defecto estamos haciendo una reparación inferior al estándar. El cierre del defecto parece disminuir la tasa de complicaciones locales, pseudorecurrencias, recurrencias y tiene mejores puntajes de calidad de vida. Pero el IPOM no es para todos. Y si tenemos un defecto de 10 centímetros, 11 centímetros de antes de la cirugía, ni lo intenten. Esta no es una reparación apropiada en la mayor parte de los escenarios y tenemos que adelantarnos con una reparación más formal con liberaciones miofaciales. En mi filosofía actual, en el 2023, yo prefiero los abordajes extraperitoneales mínimamente invasivos, reconozco mis sesgos, entiendo las limitaciones actuales de la literatura y creo que yo voy a seguir teniendo IPOM en mi armamentario y les sugiero que ustedes también lo tengan. Si son cirujanos expertos, probablemente el IPOM solo sea para salir de apuros. Y si son cirujanos comunitarios como yo, que están haciendo una cosa un día, otro tipo de caso otro día, un día tienen hernias, otro día tienen esófago, atienden emergencias con frecuencia y no tienen el tiempo de dedicarse a 1 o 2 cirugías todo el tiempo, probablemente IPOM sea una muy buena opción para sus pacientes cuando lo necesitan. Les agradezco, estos son mis formas de contactarme y me quedo a la orden para cualquier pregunta, observación o las críticas que seguramente vendrán. Gracias.